Bienvenido a Fuera de Micrófono, Fernando Jáuregui. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Pues ya nos conocemos hace unos años tú y yo. Sí, ya pasa el tiempo, pasa el tiempo. Ya pasa el tiempo, sí. Bueno, pues fíjate si pasa el tiempo que cuando tú empezaste, creo que empezaste en Europa Press y luego fuiste a la agencia F, pues no sé, a lo mejor es medio siglo prácticamente de profesión, que eso es, Sí, yo eso es mucho, ¿eh? Empecé en Europa Press, Claro. mis prácticas hace 52 años. Joder. Y luego, bueno, llevo escribiendo en Europa Press, me fui a muchos sitios y tal, pero luego he vuelto a colaborar con Europa Press desde hace 25 años. Llevo con la agencia OTR, que pertenece a Europa Press, o sea que sí. Una columna de opinión que se distribuye luego en distintos periódicos, ¿no? Eso es. Y siempre se ha dicho que la mejor escuela, una de las mejores escuelas para la gente cuando empezamos o cuando nos metemos en el mundo del periodismo es una agencia informativa, ¿no? ¿Por qué crees tú que eso es interesante. ¿Qué razón tiene para...? A ver, yo creo que un periodista... Yo lo he oído muchas veces, ¿no? Yo creo que un periodista debe cambiar de medios. Todo lo que pueda. Practicarlos todos, verlo todo, para estar un poco al cabo de la calle. Pero sí es verdad que se dice, ¿no?, que se empieza hablando, los periodistas empezamos hablando en tercera persona, seguimos en segunda y terminamos hablando en primera persona. En la agencia tienes que hablar en tercera persona. Yeah. No tienes ese protagonismo que te dan ni la radio, ni la televisión, ni a veces la fotografía en los periódicos, ¿no? Y yo creo que es bueno aprender de entrada algo que luego olvidamos, que es la humildad. La humildad de esta profesión es muy bueno aprenderla y con el anonimato de la agencia la aprendes. Luego desgraciadamente la olvidamos. Y algunos la olvidan estrepitosamente. Sí, que das una primicia y no aparece tu nombre, claro. Porque das una exclusiva y aparece la firma de la firma de la agencia. Europa Press. ¿Y dónde estuviste más a gusto? ¿En EFE o en Europa Press? Porque claro, una es privada, otra es... Es que en EFE no estuve. ¿No llegaste a...? Fui corresponsal. Fui delegado en las Naciones Unidas, en Ginebra. Entonces era otra cosa. Ahí sí hacía crónicas firmadas. Ser corresponsal es algo que yo creo que todo periodista debería ser. Una temporada corresponsal en donde sea, aunque sea en su pueblo. Pero yo creo que es buena cosa tener que cubrir todo tipo de informaciones, ¿no? Porque si estás de corresponsal tienes que cubrir. Yo ahí en las Naciones Unidas tenía que cubrir desde la conferencia del trigo hasta la de la OPEP, pasando por la visita de, yo qué sé, de quien fuese, ¿no? De Bestringe, o de Tamames, o del ministro tal, o de quien fuese. Y bueno, pues eso era un aprendizaje muy, muy sabroso, porque al final tenías que empollarte casi todos los temas, ¿no? Oye, has sido testigo, bueno, pues de todo este tiempo, durante todo este tiempo, de grandes acontecimientos, unos mejores, otros más. Viviste de cerca y además escribisteis un libro con otros compañeros, el 23F. Nos costó 11 años. Has vivido el 11M. Pero yo te iba a preguntar si después de ver todo ese tipo de cosas, lo que estamos viviendo ahora es... quizá tan grave o menos grave, porque a veces ya se cuestiona qué nos está pasando, ¿no? Bueno, yo primero, si quieres hacer una pequeña reflexión. Ya que has hecho alusión al famoso libro que se llama Todos al suelo, que escribimos 7 periodistas, denunciando la trama civil del golpe, que por cierto nunca jamás ningún juez ha entrado a investigarla. Entonces nos demandaron los que estaban denunciados ahí, que eran algunos exministros de Franco, etcétera, y como ningún juez se atrevió a entrar en el tema, estuvimos 11 años en situación de... Hoy se llamaría, no sé si imputados, investigados o nominados, 11 años, hasta que prescribió la cosa, lo cual también tiene narices. Casi estuvimos más años investigados a eso que Tejero en la cárcel, que es decir. Total que, en fin, ahora, bueno, claro, yo he vivido momentos tremendos. Yo siempre he estado en primera línea y aquí yo hice unas prácticas en el Journal de Genève, en Ginebra, que nunca pasaba nada. En Suiza nunca pasaba nada. Y además los suizos dicen que la democracia debe ser aburrida. Y yo les decía que en cambio en mi país todos los días teníamos 5 cosas para titular y tenías que seleccionar entre 5 cosas a cuál más escandalosa. Esto ha ido en progresión. Esto ha ido en progresión geométrica. Ahora todos los días tenemos un escándalo. Algo escandaloso de una manera o de otra. Para bien o para mal. Más bien para mal casi siempre. Pero todos los días tenemos un titular, un pedazo de titular, que mañana quedará olvidado, porque hay un titular más gordo todavía, que es en lo que se aferra siempre el habitante de la Moncloa, no digo todos, se aferran a que al día siguiente se va a olvidar de lo que la trapisonda de hoy queda enterrada en la trapisonda de mañana. Y esto es, de todas maneras, yo en 53 años de profesión que llevo, incluyendo las de prácticas, yo no he vivido una época como esta en mi vida. Una época de alteraciones como esta.
ni siquiera en el tránsito de Franco a la democracia. Porque aquello fue un tránsito ordenado. Esto está siendo un tránsito desordenado hacia quién sabe dónde. Y eso... Inestabilidad, ¿no? No saber muy bien, ¿no? A ver, yo creo que hay dos cosas que lastran nuestra democracia. 3. Una es una falta de respeto a la Constitución. La Constitución se vulnera todos los días en muchas cosas. Todos los días. Y no digo ahora, siempre se ha vulnerado, ¿eh? Pero en fin, ahora parece que se nota más. Segundo, vivimos en una inseguridad jurídica absoluta. Una democracia no puede vivir en una inseguridad jurídica. Y tercero, tenemos una ausencia de separación de poderes absolutamente clamorosa. No hay más que ver cómo está el judicial, no hay más que ver cómo está el legislativo y no hay más que ver cómo está el ejecutivo en estos momentos. Algo tiene que pasar para ordenar un poco la democracia española, que es una democracia que todavía no lleva pocos años. Dicen que somos una de las democracias perfectas en no sé qué ranking. Yo no la veo, no veo esa perfección por ningún lado. Más bien, creo que somos una democracia profundamente imperfecta. Oye, tú escribiste en el año 1996, y si no me corriges, escribiste un libro que era Crónicas de la crispación. Claro, han pasado casi 40 años, ¿no? Y entonces, si ya en el 96 era un problema o un tema que estaba en el... somos un poco incorregibles, ¿por qué crees tú que...? ¿O es un país que siempre estamos en la pelea, no va dentro de los genes? Este es un país que está siempre en la pelea. Ya. La política española es muy bronca. Yo digo que es una política testicular, porque aquí el que manda dice, esto se hace por mis santos no sé qué, o esto no se hace porque no me sale de no sé dónde. O sea, una política testicular, que esto es precisamente lo que no debe ser una política. Una política debe ser, en la medida que se pueda, pactada, consensuada, debatida, civilizadamente, pero las cosas que estamos viendo en los últimos días, incluso, esas sesiones de control parlamentario absolutamente arrabaleras y chabacanas, donde el líder del gobierno y el líder de la oposición se dedican a llamarse mentirosos y corruptos en los 5 minutos que dura su intercambio 50 veces, ¿cómo quieren que luego que creamos en ellos o que los creamos si ellos mismos se llaman mentirosos y corruptos? ¿Cómo quieren que confiemos en ellos? Es que realmente están haciendo una labor devastadora para eso que se ha dado en llamar clase política, mal llamada. Yo creo que clase política es un término que no debe. Pero bueno, es devastador para su prestigio. Porque además tú preguntas una cosa que a ti te interesa preguntar, pero el otro no te responde, sino simplemente te dice y tú más, ¿no? Bueno, pero hay una cosa además que ya... El y tú más, eso es un poco... Bueno, y tú más, pero esto en medio de descalificaciones muy gordas. Y tu novia, y el novio de tu novio, y aquel que te daba crema en la espalda, y tu mujer qué, y la Moncloa, y las líneas aéreas de no sé dónde. Esto, claro, esto son cosas que tienes que fundamentar en un juzgado. Si tú acusas a la mujer del presidente, pongamos por caso, que te ha tenido una conducta muy poco elegante con el tema de Europa, por supuesto. Pero si tú la acusas de estar metida en la trama Coldo, tienes que llevarlo a los juzgados. No puedes soltarlo así en mitad de un debate parlamentario. O no puedes hacer como hizo doña María Jesús Montero, que es una de las lenguas más viperinas que tenemos dentro del gobierno, que ya es decir, acusar veladamente a la mujer del líder de la oposición, del señor Núñez Feijóo, de no sé qué manejos. Y mientras el presidente, desde su escaño, hacía unos gestos como diciendo, ya hay más, ya hay más. Esto no puede ser. Como diciendo, espérate, ¿no? Esto en una democracia, espérate. Yo creo que no puede ser. Y si seguimos haciendo esto, va a ser una catástrofe. Como no puedes meterte con el portavoz porque ha dicho no sé qué y decir que es un delincuente, como el otro día decía alguien inspirado por la Moncloa, claramente. O no puedes pedir la inhabilitación del presidente del gobierno sin tener fundamentación para ello, cosa que hizo el señor Núñez Feijóo. Quiere decir que las dos partes comparten leña, comparten el duelo a garrotazos. Uno más, el gobierno siempre más. Y uno menos. El gobierno siempre más y además nos trata peor a los periodistas que la oposición, eso es verdad. Claro. Sí, porque ahí hay otro tema que si quiero, pensaba preguntártelo más adelante, pero de alguna forma el desprecio de la clase política hacia los periodistas, yo no sé si viceversa también, pero bueno, en cualquier caso, el desprecio me refiero a que no hay preguntas, usted es un fascista, no pregunte, lo hemos visto, ¿no? Incluso dentro del Congreso de los Diputados. Es un poco continuado de lo que estamos mismo, más de lo mismo, ¿no? Aquí es más de lo mismo. Ya. Y nosotros tenemos parte de culpa porque hemos trasladado muchas veces el debate de los políticos a los debates entre nosotros. Hemos decidido tomar partido los periodistas y yo creo que es lo peor que podemos hacer. Pero estamos en la guerra. Estamos en la guerra, los unos en la fachosfera que dicen los otros
y los otros en el pesebrismo de Moncloa que dicen los unos. Y hay de ti si no te colocas en uno o en otro, y te colocas en el medio. A mí me gustaría que me considerasen escéptico. Un escéptico me gustaría, sí. Me decía a mí, un equidistante, claro, tampoco me importa que me llamen cuando eres equidistante, alguien lo comentó aquí en estas mismas entrevistas de fuera del micrófono, dice, si te quedas equidistante no te comes una rosca, no te llama nadie. En el sentido de que probablemente las tertulias también se alimentan un poco de ese, ¿no? Bueno, a lo mejor sí te llaman más, pero... Bueno, tú es una prueba de que efectivamente te sigues trabajando en distintas tertulias, o sea que no es... Cada día es menos, porque es verdad que aquí está tomando protagonismo el guerrero, el periodista guerrero. Eso me refería, sí que... Eso es verdad. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que se sigue apreciando al periodista equidistante. Sí, y esto que te dicen en las redes sociales, en X, te dicen, es que usted es un equidistante, como diciéndole como si era algo malo. No, ser equidistante yo creo que es bueno. Todo tiene un porcentaje bueno y un porcentaje malo. Yo nunca diré que el gobierno lo hace todo mal, porque hay cosas que hace bien, pero nunca diré que la oposición lo hace todo bien, porque hay cosas que hace mal también. ¿Y por qué no lo vamos a decir? Si nosotros somos críticos de la actualidad, nuestra misión precisamente es colocarnos en la equidistancia. Es que ya nos reprochan que cumplamos bien con nuestra obligación, que es la equidistancia. Entonces yo, sinceramente, estoy pasando por unos momentos de cierto pesimismo, ciertamente un poco tristes. Has escrito, pues no sé, 40, 50 libros, casi todos de ellos, o casi todos, la gran mayoría, sobre temas políticos, alguno relacionado con el mundo de la profesión. El libro, hay un libro que hiciste hace 2 años que se titulaba, si no me recuerdo mal, La foto del Palace, que era un motivo del 40 aniversario del partido. Hiciste un trabajo exhaustivo sobre la historia del... no tan exhaustivo, porque en realidad pero mucho lo había contado ya. Había declaraciones de gente que no habla habitualmente, como el jefe de gabinete que toda la vida está ahí, Serrano, ¿no? Me parece que era, bueno. Óscar López. Óscar López, es verdad, sí. No, sí, yo me trabajé mucho, pero mucho ya lo tenía trabajado porque había hecho muchas cosas. De todas maneras, este libro me ha ganado la animadversión del elenco monclovita, porque no consideraban que no era lo suficientemente elogioso. No lo era, no pretendía ser elogioso. Yo no quiero hacer un libro elogioso, ni quiero hacer un libro difamatorio tampoco, quiero hacer un libro contando cosas. Lo que pasa, y se contaban cosas. Y ahí pues, se hablaba mucho de Pedro Sánchez. Y él no quiso intervenir ahí, ¿no? Bueno, no sé, tú dijiste en la presentación, que yo estuve presente, que él le habías invitado a la entrevista o lo que fuera y lo había rechazado, ¿no? O te había dado largas, ¿no? Ni me contestó el secretario. El secretario de Estado de Comunicación ni me contestó. Sí, no te dijo ahora no puede ser, más adelante. Me contestó, ni siquiera me contestó. No he tenido mucha suerte yo con los secretarios de Estado de Comunicación y lo digo para mi honra. No he tenido ninguna suerte con los secretarios de Estado de Comunicación, con ninguno. Bueno, sí, me llevaba bien con Miguel Ángel Rodríguez, que por cierto era un jefe de prensa fantástico. Luego está lleno de excesos y de cosas que hace que son demasiadas, pero como jefe de prensa yo tengo que defenderle porque te da información y se la da a todo el mundo. No es sectario a la hora de dar información. Así que, no sé, me la cargaré por defender a Miguel Ángel Rodríguez, por lo menos en ese aspecto, ¿no? Pero... Mira, pero sin embargo, el que no te daba a ti la información ahora es presidente de una agencia de noticias, o sea que él no lo debió hacer muy mal, ¿no? Para que ese señor que ahora es presidente de EFE, una mosca ahí que es increíblemente presidente de EFE, increíblemente, porque de ninguna manera debería ser presidente quien ha sido secretario de Estado de Comunicación. Poco tiempo después, ¿no? De ninguna manera, eso sí que es puerta giratoria. Ese señor a mí me negó, durante los tiempos en que estábamos todos con el Zoom a cuestas, porque estábamos recluidos, me negó la posibilidad de participar en las ruedas de prensa del presidente del gobierno. Sí. Me negó expresamente, diciendo que qué iba yo a preguntar, que no preguntasen mis compañeros. Digo, joder, menudo concepto del periodismo tienes. Pues ahí está, de presidente de la agencia que pago yo con mis impuestos, como pago Televisión Española con mis impuestos, y mira lo que está pasando. En fin. Lo que pasa es que si eres incómodo, yo no sé, ¿tú te acuerdas cuando estaba Eduardo Sotillos? Eduardo Sotillos también se le criticaba y Eduardo alguna vez ha dicho que él estaba para servir a todo el mundo y que me dijo una si vez, le llamaba a alguien de Albacete se ponía y... Eduardo Sotillos y me llegó a decir, que además está grabado y tal, me dijo, hombre, Miguel Ángel Aguilar, Fernando Jauregui, que éramos muy amigos, de cuando yo cambié de estatus y me fui a Moncloa, bueno, como que ya... Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Acláramelo. Eduardo Sotillos es un gran amigo mío, gran. Pero es verdad que perdí un poco la cabeza cuando se hizo secretario de Estado de Comunicación,
perdió un poco la cabeza y nos llamaba basura amarilla a los periodistas. Ya. Y a mí me decía que si era comunista o no sé qué. Bueno, en fin, quiero decir, yo creo que Eduardo Sotillos en ese momento no fue su época más brillante profesionalmente, pero Eduardo Sotillos es una inmensamente grande persona y un tipo intelectualmente muy honrado. Yo, sinceramente, bueno... En esa época quizá, hombre, estábamos en bandos diferentes. Yo es que soy periodista y me sitúo en bando diferente al del secretario de Estado de Comunicación. Yo no puedo ser amigo de las fuentes, no debo ser amigo de los políticos, porque si lo soy me callaré cosas o exageraré cosas. Pero bueno, luego hemos retomado nuestra amistad perfectamente. O sea, el papel de la prensa en España, que ha sido, no sé tú lo valoras, pero si ha sido importante en la modernización, en los cambios que ha habido en este país, de alguna forma tiene que hacer de contrapoder. ¿Crees que da igual el que esté ahí, ¿no? Porque no se fiscaliza a veces, sino tenemos que hacer de contrapoder. No podemos ser amigos del poder, de ningún poder. No podemos estar inclinándonos a ningún poder. Eso es en teoría, claro, porque la situación actual es exactamente la contraria. Aquí estamos en banderías los periodistas igual que están los políticos. Y a mí esto me parece absolutamente preocupante, preocupantísimo. Y haciendo la pelota, porque es verdad que ahora, primero, hay más medios que nunca, y la competencia, por tanto, es mayor, ¿no? Segundo, hay más miseria que nunca. El periodismo vive en la miseria. Precariedad. Muchas veces precariedad laboral, precariedad salarial, precariedad de medios. Y el buen periodismo se hace con medios, desgraciadamente, y no los tenemos. Y entonces, bueno, pues muchas veces el buen periodismo se hace sin que te compren 4.000 ejemplares el de gobierno regional aquel o aquel otro. Sin que te lleven de viaje gratis total, sino que tú eres el que te pagas el viaje. Sin que te echen de comer demasiadas veces. En fin, yo creo que el periodismo de calidad se hace estando mucho más separado del poder y de los poderes. De los poderes, no hablo del poder político solo, hablo de los poderes, de lo que se está ahora. No puede ser que un periodista político lo que quiera en el fondo es ser político, y que un periodista deportivo lo que quiera en el fondo es ser el seleccionador nacional, o que un periodista económico en el fondo quiera ser banquero. Eso es lo que no puede ser. ¿Por qué crees que, a pesar de las medidas muy controvertidas o discutibles, ¿no?, de este gobierno, dentro del Partido Socialista parece como que hay una especie de casi de silencio, salvo excepciones como puede ser el caso de García Paje? ¿Qué pasa? Porque antes, incluso en la época que tú conoces bien de Alfonso Guerra y de Felipe, había, ¿no? Bueno, hay una pequeña excepción. Había peleas. Hay una pequeña excepción, aparte de García Paje. Igual Hay una pequeña excepción, que es la de Felipe González y la de Alfonso Guerra. Sí, pero ellos ya no son Felipe González, el cual se glorificaba hace 2 años, cuando se cumplían los 40 años de su victoria electoral, y me acuerdo, Pedro Sánchez y Zapatero yendo a sus homenajes y no sé qué, hoy casi es un traidor a la clase obrera, casi un instrumento de la derecha para desacreditar al socialismo. Y es que lo que pasa es que yo creo que no es que esté todo el Partido Socialista unido en torno a Pedro Sánchez. Yo es que creo que hay 2 partidos socialistas. Uno es el Partido Socialista, que ha estado vigente hasta el año 2015-16, y el Partido Socialista, que se nucleó en torno a Pedro Sánchez, vencedor en las primarias en 2017, y luego ganador de una moción de censura, y luego, bueno, pues aquí le tenemos desde el año 2018. Pero ese no es todo el Partido Socialista. Y yo, en privado, con algún representante socialista que sale todos los días en los periódicos, o muchos días, pues me ha reconocido algunas cosas que, por supuesto, no reconoce en público, porque aquí te juegas la vida. Aquí irse, lo que se dice irse del grupo parlamentario, por ejemplo, se fue O'Donnell Elorza, el pobre, que se fue al silencio y al ostracismo. Pero nadie más, aquí no se va nadie. La discrepancia está penalizada, ¿no? A mí, cuando veo que se levantan todos a aplaudir como posesos, todo el grupo parlamentario, una insigne chorrada de su jefe de filas, de cualquiera de sus jefes de filas, es que me pongo indignado. O una inconveniencia, o alguna chabacanería de la vicepresidenta primera, que es que hay que ver cómo se las gasta en términos dialécticos. Y todo el grupo parlamentario aplaudiendo como si hubiese dicho una genialidad. Lo mismo puedo decir del Grupo Parlamentario Popular, y lo mismo puedo decir del de Vox, o lo mismo puedo decir de cualquier otro. Es que realmente tenemos una falta de categoría, de políticos de categoría, aunque sean políticos de la bancada de arriba, los backbenchers que dicen los ingleses. Tenemos una falta de clase en la parte política terrible. Nombrar a ministro de Transportes, que antes se llamaba Fomento,
a Óscar Puente, ¿no es una provocación? Digo yo, no sé. Pues luego ha resultado que sí, pero a lo mejor a veces es necesario... Se ha hecho con... Pero a veces es necesario tener un ariete que a ti te permita estar al final del ariete pareciendo que eres un conciliador. Entonces, con Óscar Puente es muy difícil superarle en el talante de provocador. Es muy difícil. Y entonces, pues ahí está. Y yo creo que ese es el papel que está cumpliendo. No durará mucho de ministro. Bueno, yo creo que no durará, ninguno durará mucho de ministro, porque yo creo que en 2025 aquí tendremos elecciones. Esto ya se está diciendo en muchos frentes. Yo lo llevo diciendo hace tiempo, porque es que la situación es insostenible. Insostenible. Esto no puede durar mucho más tiempo. Y no porque el país vaya mal, el país va bien. El país es un gran país. Pero la parte institucional no puede ser. No puede ser. No puede ser que vayamos a entrar en el 6º año de desobediencia constitucional en lo que se refiere a la renovación de los jueces, por ejemplo. No puede ser que desde la Fiscalía General del Estado se esté vulnerando todos los días las más mínimas normas del sentido común. Del sentido común. Ya no hablo de... No puede ser que el Tribunal Constitucional esté como está. No puede ser que el Ejecutivo esté partido en dos, porque está partido en dos, porque sumar no existe ya. No puede ser que la gran hazaña de un gobierno sea traerse a un prófugo que lo que quiere es destruir el Estado. Todo esto son cosas que no pueden ser bajo ningún concepto. Y para colmo, ese prófugo a lo mejor resulta que gana las elecciones catalanas, porque no lo dan ahora las encuestas, que le dan vencedor al socialista Illa, pero ¿y si este prófugo un día entra aquí para ser detenido, todos los periódicos hablando de él, y las elecciones son en la semana siguiente? Pues, en fin, no quiero dar ideas, pero... Se habla mucho de Cataluña, se habla bastante menos del País Vasco, cuando las elecciones son inmediatas, ya están a la vuelta de la esquina. ¿A ti crees que es más preocupante, que el problema es más Cataluña que lo que puede pasar en el País Vasco si ganara Bildu, Otegi y tal? No sé. Yo creo que las comparaciones a veces son odiosas. Yo creo que el País Vasco se conoce mal. Ya. Se conoce mal. Primero, no hay independentismo en el País Vasco, según el Euskobarómetro. 18% de independentismo. A menos que la hagamos gorda, como hicimos con Cataluña, que parte la fastidiamos por aquí, pero no hay independentismo. Tampoco hay ETA, no existe ETA. Todavía hay compañeros míos que dicen que es que ETA está en el gobierno de España. Que no, hombre, que no. No hay ETA. Bildu no es ETA. Bildu es una panda de desarrapados con los que yo no tengo absolutamente nada que ver, por supuesto, pero eso no es ETA. Y además, yo creo que Bildu no es separatista. Porque es que ahora mismo ser separatista en el País Vasco es como traicionar un estado de bienestar especial. No. En el País Vasco no hay pobres. En el País Vasco no hay pobreza. ¿Por qué? Pues porque tienen una clara discriminación. Claro, que es el cupo y el concierto, que esto, en fin, que es lo que quieren tener los catalanes ahora. Pero el País Vasco tiene unas condiciones de vida muy superiores a casi todas las otras comunidades españolas, incluyendo Madrid. Entonces, hombre, querer ser independentista en tener ese terreno, independentista lo es el PNV de boquilla. Y lo es Bildu, a lo mejor un poco de sentimiento, pero en ningún caso harían lo que hacen los catalanes, porque los catalanes son muy coherentes. Esto hay que reconocérselo. No sé yo. Y persistentes, ¿no? Pero coherentes. A ver, el señor Junqueras estaba dispuesto a pasarse 13 años en la cárcel. Con un par. Estaba dispuesto. Y dicen las cosas que van a hacer. Ellos les darán amnistía, pero dicen, yo es que voy a seguir luchando por la independencia, y por el referéndum, y por la autodeterminación, y lo dicen, ya está. Y oye, esos son los delitos por los que los hemos amnistiado, lo volveré a hacer. Pues chico, menuda amnistía estamos haciendo. Unos tíos que lo volverán a hacer, y estamos amnistiando delitos como la sedición, que es muy gordo, prácticamente la malversación, los enfrentamientos con las fuerzas de orden público, la desobediencia, los desórdenes callejeros, pero nos hemos vuelto locos. Y no estoy hablando de terrorismo, que no creo que haya terrorismo ahí. Yo no creo que haya terrorismo en el proceso. No, lo que hay es mal funcionamiento. Así no podemos funcionar, porque yo ahora salgo de aquí, veo un guardia municipal que me está poniendo una multa y le atizo con un garrote al grito de Santoña libre. Y ya está, y me lo tienen que amnistiar, pero bueno... De verdad que es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Algunas de las cosas que estamos haciendo no tienen ni pies ni cabeza. Por eso digo que todo lo que hace el gobierno es malo. No. Tiene medidas sociales. En Europa ha hecho una buena labor. Está haciendo cosas que están bien. Casi todo lo que desde el punto de vista institucional y de la pureza democrática hace el gobierno es malo. Sí, casi todo.
Y hablemos un poco también de la oposición. La llegada de Núñez Feijóo desde Galicia ha supuesto un cambio positivo, porque claro, después de la decepción de las elecciones, bueno, también se han criticado errores, parece que de bulto, no lo sé. ¿Qué análisis haces tú que ya tienes una larga experiencia en ver cambios en todos los sitios? Claro, pero la derecha siempre se ha peleado y siempre, ¿no? Bueno, y la izquierda. Aquí se pelea todo el mundo. Yo, el mejor discurso político que he oído en tiempos fue el que hizo Núñez Feijóo cuando tomó posesión de la presidencia del PP, cuando dio el salto, cruzó el Miño, y allí en Valencia fue, ¿no? Fue en Sevilla, no me acuerdo. Creo que fue en Valencia. Sí, creo que, o no sé si no fue en Valencia. Sí. Hace 2 años, hace solamente 2 años. Sí, pero han hecho cosas en Sevilla y Valencia, supongo. Hizo un discurso fantástico. Hizo un discurso fantástico. Luego, ¿qué pasa? Pues hombre, ha ido perdiendo coherencia. Tú no puedes criticar que se nombre un mediador que sea salvadoreño o guatemalteco para hablar con los de Puigdemont, que por cierto eso ha quedado en nada, y en cambio fomentar que venga un tío de la Unión Europea a ejercer la para nosotros vergonzosa labor de mediar en lo que nosotros no hemos sabido arreglar, que es la renovación del gobierno de los jueces, por ejemplo. No puedes decir que no sé qué, Puigdemont, ¿cómo vamos a hablar con Puigdemont? Y luego resulta que ellos también van a hablar con Puigdemont de tapadillo. Quiero decir que hay cosas que se pide un poco de coherencia. Es decir, yo creo que Feijóo tiene unos valores, los tiene, sin la menor duda los tiene, pero tiene unas carencias también importantes. En la propia Galicia, algunas personas con las que yo he estado del Partido Popular ahora recientemente me dicen, hombre, que no es el mismo aquel Feijóo presidente de la Xunta que hay este Feijóo presidente del PP nacional. Y sobre todo, los ayudantes, los colaboradores son muy malos. El equipo que tiene... El equipo no es bueno. No digo todos, pero hay gente buena. Pero en general es malo. Y en comunicación es muy malo. Aquel error de reunirse en la campaña con 16 periodistas para soltarles lo que les soltó, esto no puede ser. No. Pero como no puede ser haberse tirado toda la campaña electoral negociando con Vox, con unos de una manera, con otros de otra, para que al final Vox vaya y les suelte que en Cataluña, que ha sido el punto central de las elecciones, y la va a ser otra vez, que en Cataluña, cuando entre Vox, van a grabar el 155 prácticamente a fuego. Pues ya está, ya hemos terminado de hablar. Menudo favor le has hecho a Feijóo. Sí, porque la verdad que el Vox sí que es lo mires por donde les mires, es un problema para sumar, ¿no? Porque al final, tal y como está la ley electoral, en algunas comunidades, en las generales, hubiera ganado el PP, ¿no? Los problemas numéricos, ya que no arreglamos la ley electoral porque somos incapaces de arreglarla, que hay que arreglarla, habría. Los problemas se llaman Vox y Ciudadanos. Albert Rivera es muy culpable de todo lo que ha pasado. Si Albert Rivera hubiese hecho un gobierno de centro-izquierda en su momento, primero él sería ahora vicepresidente del gobierno y segundo nos habríamos ahorrado a Pablo Iglesias y bastante follón en Cataluña y bastante follón político en general. Pero como Albert Rivera se creyó que iba a ser el líder de la derecha del mundo mundial y no sé qué diablos se le metió en la cabeza, pues eso. Y Vox, como claro, lo necesitas para hacer una mayoría numérica, pero es que no sé si suma o resta Vox, porque probablemente mucha gente que votaría al PP desde posiciones templadas socialdemócratas dice, joder, pero si me voy a encontrar con un ministro del Interior de Vox, pues casi mejor que lo dejo. Por un lado, por otro, mal, ¿no? Mal. Y sumar, pues tampoco es el complemento que necesita ya la izquierda moderada, porque sumar ya prácticamente está condenada a una cierta irrelevancia, por mucha personalidad que tenga Yolanda Díaz. Con lo cual ahora mismo nuestras fuerzas políticas están todas hechas unos zorros, todas. Están hechas unos zorros. No. Sí, la verdad las del gobierno y las de la oposición, todas unos zorros. Tú decías que, en alguna entrevista decías que España está rota, no sé si la palabra era rota, entonces se puede recomponer a nivel social, parece que no está tan rota, pero a nivel político va a ser muy difícil, ¿o no? Claro, es que a nivel social no está tan rota. Yo es que he estado, en los últimos días he estado en Galicia, he estado en Santander, he estado en el propio Bilbao, y oye, la crispación que se vive aquí no se vive allí, porque efectivamente la sociedad está muy contenta de que todos los días abran las panaderías, puedas irte a una casa rural en Semana Santa a pasar unos días, tengas gasolina para el coche y el colegio para los niños. El país funciona.
Lo que no funciona son nuestros representantes, desgraciadamente. No. Y entonces, claro, la gente está un poco crispada en cuanto a los representantes que tienen, porque es que tampoco son unos representantes simpáticos que te escuchen y que te oigan llorar o reír. No están para oírnos, están para oírse entre ellos o para insultarse entre ellos. El día en el que el presidente del gobierno, de cualquier gobierno, llame al presidente de la oposición, de cualquier oposición, y diga, oye niño, tira la llave a la alcantarilla y de aquí no salimos, ni entra comida ni bebida hasta que no lleguemos a una serie de acuerdos fundamentales para cosas fundamentales, ese día empezaremos a arreglar muchas cosas. No. Pero claro, si el presidente del gobierno lleva meses sin recibir al líder de la oposición en la Moncloa y solamente con 5 minutos a la semana que tienen en el Congreso se dedican a llamarse ladrón, mentiroso y no sé qué, pues ¿qué quieres que te diga? Joder. Entonces, el viejo problema nacional de la política de confrontación testicular que decía antes se mantiene. Eso hace 2 Españas, por lo menos 2, porque luego está la España, digamos, nacionalista o secesionista, que esa es otra España distinta. Oye, la prensa ha cambiado mucho, pero en parte también no hemos hablado de este tema y sería bueno que me gustaría conocer un poco tu opinión. Las redes sociales, o sea, hay periodistas que son partidarios de estar en las redes, otros que no. En general, genera también bastante crispación, ¿no? Y bastante, porque no hay... No puedes no estar. En las redes sociales no puedes no estar. Claro. Lo que pasa es que también es verdad que son unas redes controladas por un señor que se llama Elon Musk, que es... tiene vocación de dictador del mundo mundial, o por Zuckerberg, que hacen peleas entre los dos a ver quién la tiene más larga. Es que es verdad que esto lo han hecho un concurso en un estadio norteamericano. Claro, estamos en manos de estos tipos, de un tipo que dice que se quiere construir un cohete a Marte porque como va a acabar estropeando la Tierra él, pues que se va a Marte a vivir. Me da mucho miedo, y las redes sociales las están controlando estos señores a su gusto y a su disgusto, y censuran lo que quieren y hacen lo que quieren. Y ahora mismo las redes sociales son patrimonio de gente anónima, que cuanto más lejos tira la piedra de la realidad o del buen gusto, pues mejor. Y más seguidores tiene. Entonces, a ver, a por los 50.000 seguidores. Voy a decir una barbaridad sobre quien sea. Entonces, ya no, esa maravillosa autopista de la información que serían las redes sociales. Como herramienta de trabajo para ti también. Yo estoy. Para publicar tus... Yo estoy, publico tus artículos. Mucho, pero tema profesional. Pero claro, si te dedicas a deformarlo con mentiras, con falsedades, con trolls, bols, no sé qué, calls, lo que sea, call 45, desde luego. Si te dedicas a matar famas impunemente, porque además la justicia no te puede perseguir, es muy difícil seguir el trazo de alguien que te quiere hacer la cusqui desde el anonimato, pues hombre, eso pierde mucho. Pero vamos, los medios tradicionales ya no van a existir. Y entonces nos informaremos por redes, por TikTok, tac, Instagram, diciendo chorradas, o yo qué sé, por el tantán de la calle. Pero los medios tradicionales, aquellos medios serios, quitando la radio, pues ya no van a sobrevivir. La televisión tampoco, Y ya no, hoy no hablo de televisión, que estoy con el recuerdo de lo que se ha pasado en televisión española y todavía se me ponen los pelos como escarpias. Claro, tú has trabajado, pero fíjate, tú has trabajado en Radio Nacional cuando gobernaba el PP, no quiere decir que... Pero por ejemplo, con los socialistas, ellos tienen, al igual que supongo que en el otro lado, ¿no? Pero hay listas, tú has vivido, o sea, a ti te han dicho, tú no vas a poder venir a nuestra tertulia porque no... No, nunca me han dicho nada de eso. Y en Televisión Española, por ejemplo... Te lo hacen a través de, ¿no? Yo en Televisión Española colaboré mucho más con el PSOE que con el PP, mucho más, en tiempos del PSOE. En Radio Nacional, probablemente con el PP, pero vamos, quiero decir que no, yo nunca he sentido eso, nadie me ha dicho nunca eso. Otra cosa es cómo se actúe luego, pero nadie me ha dicho nunca, porque es que la verdad es que digan lo que digan las redes sociales, que te llaman equidistante y tibio y vendido al pesebre o fachoso o lo que sea. Independientemente de eso, pues hombre, se nota quien quiere mantenerse independiente, se nota quien lo intenta, ¿no? Y al final yo creo que eso todavía genera un respeto. Lo que pasa es que incluso en las redes sociales, incluso en Twitter, X. En una etapa de tu vida profesional, de estos un montón de años que llevas en este negocio, estuviste también de director de comunicación, que yo recuerde, de Onda Cero. Onda Cero estuve yo, de la 11.
Fuiste director de comunicaciones. Entonces, estuviste en la ONCE, estuviste también en el Ayuntamiento de Madrid, en la etapa de... Con Juan Barranco. Con Juan Barranco. ¿Cómo se ve desde la otra orilla, desde el otro lado, la profesión? Porque claro, ahí también te das cuenta, ¿no? Hemos hablado antes un poco de sotillos. Te voy a decir una cosa que tú seguramente coincidirás, en la que tú coincidirás conmigo seguramente. Es importante pasar una temporada en el otro lado del mostrador. Sí, ¿no? Para ver cómo funcionan tus compañeros cuando estás en el otro lado del mostrador. Los trucos que te hacen, los trucos que te intentan hacer, las zancadillas que te meten. Es muy interesante. A mí me interesó mucho, sí. Bueno, lo de la ONCE en realidad lo hice porque como yo colaboraba en Telecinco y colaboraba en Onda Cero y los dos eran de la ONCE. Fuiste director Cuando me hicieron una oferta no me pude negar. Me dijeron, ¿y tú? Y al principio me negué, no quería porque no me apetecía nada. Luego me dijeron, ¿tú no colaborabas en Telecinco y en Onda Cero? Y dije, sí, ya, entonces sí. Y tuve que aceptar. No fue una época buena para mí. Fuiste subdirector en Telecinco, quiero recordar. Informativos, sí. Informativos, que hacías lo de, ¿cómo se llama? Mesa de redacción. Mesa de redacción, sí. Mesa de redacción, joder. Pero al final eso... Pues... Pero también han cambiado mucho, ¿no? Claro, luego han salido nuevas televisiones, ahí hemos hablado un poquito de la televisión. Un periodismo... La televisión pública, ¿qué pretende? Porque al final... No lo sé. Se ha llevado a Pablo Iglesias. La idea que a lo mejor nosotros teníamos era de que la televisión pública era un sitio para que pudieran estar todas las voces, ¿no? Bueno, todas incluyendo la de Pablo Iglesias. Efectivamente. Hay otras que no están. Hay otras que en cambio no están. Yo, sinceramente... No sé qué va a pasar. Quieren competir con la privada. Hay que hacer un estatuto de la televisión pública, de los medios públicos, incluyendo EFE, que es una de las vergüenzas más grandes que yo he pasado en mi vida profesional, ver cómo a ese señor le hacían presidente de la agencia EFE. Es verdad que la presidencia de la agencia EFE siempre ha sido pues como la embajada ante la OCDE, ¿no? Siempre ha sido un premio para un amiguete. Pero yo creo que ahora se están pasando los límites. Y yo creo que las televisiones, por su propia dinámica y por su propia importancia electoral incluso, deberían estar sujetas a un estatuto muy severo. No sé si es el de la BBC, el de la RTF o el de... No sé cuál es el estatuto. Yo sé que hubo un señor que salió del Congreso, nombrado presidente del centro de Radio y Televisión Española, y la Moncloa lo echó, le presionó para que dimitiese. Y era un buen director, era un hombre independiente. Sí, y yo sé que la presidenta de ahora, cuando ha dejado de ser bienquista en la Moncloa, pues ha salido por piernas de ahí. Yo solamente digo que es... En fin. Y no hablo de otras televisiones públicas, que también podría hablar, no tengo ganas de hablar de otras televisiones públicas. Solamente digo que yo creo que había que hacer un estatuto muy serio sobre los medios públicos que pagamos todos. Es que a mí que estén ocurriendo estas cosas en televisión española, que pago yo y tú. Claro. Y este señor que nos está escuchando ahora también. Y ¿Tú le pagas a Broncano o al que contraten también, no? Sí, a mí. Una pila de millones a Broncano, que a mí no me hace ninguna gracia, por cierto, pero bueno, no me interesa. O Ichaurrondo, ¿no? Según salía... Ichaurrondo, por lo menos, es una profesional que se ha mostrado digna ante determinadas circunstancias. No entro en su sueldo, creo que una televisión pública no debe pagar esos sueldos, pero si es que son verdad, que en el caso de Ichaurrondo no lo sé, pero sé que ella es una profesional digna. Eso que dicen que está vendida a la Moncloa y tal, yo no lo creo, sinceramente. De Broncano no lo sé. Broncano sé que lo ponen ahí para armar bronca contra otro programa que es poco afecto a las tesis monclovitas. Esto es lo que no debe ser. Moncloa no tiene que meterse ni en favorecer a productores o a productoras, ni en favorecer a profesionales, ni en quitar profesionales de ninguna televisión pública, ni de ningún medio, ni privado menos todavía. Claro. Pero desgraciadamente se hace. Es que se están haciendo cosas que no pueden hacerse, simplemente, que en una democracia no se pueden hacer. Ya para ir terminando, te quería preguntar, después de toda tu trayectoria, después de haber hecho tantos libros, casi todo enfocado a la información política, ¿en algún momento has dicho, bueno, voy a dedicarme a escribir una novela? ¿Ahora? Sí, ahora. No sé si estás cansado. Ahora, lo estoy haciendo ahora. Perdón, no. Ahora. Te entendía que a partir de ahora. No, he empezado un programa con un foro del Periodismo 2030, que es un foro que presido yo, que ahora estamos haciendo un programa que se llama Los periodistas cuentan el cambio. Y somos los periodistas los que tenemos que contar el cambio, no el cambio político. Estoy hablando del cambio inmenso que se está operando en nuestras vidas. Que la inteligencia artificial, al fin y al cabo, es una cosa relativamente nueva. El metaverso es una cosa nueva. Pero no hablo solo de tecnología, Hablo de moral.
Tenemos que cambiar, tenemos que regenerarnos en todos los aspectos y tenemos que asumir que hay mucho cambio y que en ese cambio debe caber todo el mundo, incluyendo los mayores, incluyendo los más jóvenes, incluyendo los pobres, también los pobres, que a los pobres parece que no les dejan entrar en el cambio. Cambio médico, por ejemplo. Yo estoy ahora haciendo una serie de reportajes que me están dejando alucinados. Otro día estaba en una fábrica de robots, alucinado con las cosas que se hacen. El otro día estuve en un quirófano, me dejaron entrar en un quirófano en un hospital de Madrid, donde estuve viendo actuar al ordenador que se llama Vinci, que es que al enfermo no le toca un cirujano, le tocan los brazos de Vinci, que son 4, y así, y bueno, y ahora se opera por control remoto, se opera a la distancia. En salud se están dando unos pasos tremendos, en automovilismo unos pasos tremendos. El carnet de conducir te lo vas a poder tirar a la basura dentro de muy poco, porque te va a llevar el coche a ti. Los drones van a ser taxis. Es decir, esto no es futurología, esto no es hacer Asimov. Es que la carrera espacial ha empezado de verdad. Es que vamos a tener una estación espacial en la Luna dentro de 5 o 6 años. Y ahí Puigdemont no tiene nada que rascar, ¿no? Es que estamos hablando siempre de lo mismo aquí. De un tipo como Puigdemont. No, pero quiere decir que el debate nuestro a veces al cual lo estamos trayendo. Es un tipo. Es que estamos hablando de. No hablamos de otra cosa. Es muy gordo lo que estamos hablando. Es un tipo que quiere cargarse el Estado y que resulta que ahora mismo tiene al Estado en sus manos. Tiene la gobernación del Estado en sus manos. Un tipo que lo que quiere es cargarse el Estado y el país. Y además lo dice, pero que es que Puigdemont no miente. Es muy clarito, lo dice. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Este es nuestro debate. Que si la amnistía es o no constitucional, que si el fiscal general es o no independiente, que si el Consejo General, el gobierno de los jueces es un gobierno que puede seguir o no, que si el Tribunal Constitucional es imparcial o no. Este es el debate que a mí me horroriza tener. Y por tanto, pues prefiero hablar del cambio y de las posibilidades que nos da el cambio. Muy bien, Fernando. A Marte nos vamos a ir dentro de 7 años, que lo sepas, u 8. Pues muy bien, Fernando, ha sido un placer estar contigo. El placer ha sido mío. Se nos ha hecho corto. Bueno, pues eso, pues seguimos hablando. Para que veas lo del cambio. Ahora estoy haciendo un libro sobre eso, sobre el cambio. Fenomenal. Sobre estos cambios. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No sobre política. Política nada. Pero bueno, hay que seguir, porque hay que comer. Hay que seguir con lo de la política.